Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani, bienvenido Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos el placer de recibir con nosotros a Marcelo y a Ian, que son dos amigos de Argentina, especialistas en criptomonedas. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, como os digo, ellos son especialistas en criptomonedas, así que vamos a hablar un poquito de este tema, porque bueno, está muy relacionado con la escuela austríaca, de economía, los ANCAPs y todas las cosas de las que hablamos en el Joan de Lugo, o gran parte de ellas, pero aunque muchos sí que lo conocen muy bien este tema, también es muy desconocido para otros muchos, que oyen criptomonedas y no saben muy bien por dónde les vienen, ¿no? Hay un debate interesante y profundo acerca del tema, así que bueno, nos gustaría mucho que vosotros nos llevaréis Muchos a través de estos conceptos. Oye criptomoneda y salen corriendo para el otro lado, eso suele pasar, incluso dentro del mundo libertario. Es cierto. Así que bueno, vamos a profundizar un poquito en este tema. Le voy a dar la palabra a Dani para que él empiece, para dar su introducción y preguntarle un poco. Sí, no, bueno, yo la primera cuestión que me gustaría que comentarais es precisamente como comentaba Noemí, pues al hablar de criptomonedas, incluso desde partidarios de la escuela austríaca o así gente que está asociada de alguna forma u otra con los principios del libertarianismo, pues se suele escuchar mucho hablar del Bitcoin. Hay gente que lo conoce mucho en profundidad, pero también es verdad que hay otros que porque tienen otros temas o porque pues no tienen tiempo para profundizar en ellos, pues a lo mejor sí que escuchan hablar mucho, pero no lo conocen en profundidad. Entonces, y teniendo en cuenta que ya desde hace unos años cada vez se está haciendo más relevante, es más famoso, siempre hay muchas noticias en los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con el Bitcoin, pues lo primero que me gustaría era si podríais hacer una pequeña introducción sobre, primero, en qué consiste el Bitcoin y cómo se originó y cómo también pues puede llegar adquiriendo esta relevancia que tiene hoy en día. Claro. Yo empezaría por cuál es el problema que viene a resolver Bitcoin. Satoshi Nakamoto creó Bitcoin para resolver un problema puntual, ¿sí? Que es el monopolio de la emisión de moneda. Los intentos previos de resolver este problema, algunos con mayor o con menor éxito, siempre a la larga fracasaron, ¿sí? Antes de Bitcoin, ¿qué teníamos como esperanza, ¿no? Los libertarios, y bueno, volvamos al patrón oro, ¿sí? O volvamos a usar algún metal precioso. Bueno, los problemas son obvios, ¿sí? Una moneda que introduce fricción en los intercambios es una mala moneda. Entonces, hoy en día, sobre todo en la era de Internet, uno no puede usar oro, salvo que confíe en un custodio, ¿sí? Salvo que confíe en un intermediario. Y aun si ese intermediario no es el Estado, aun si es alguna entidad privada, eventualmente se va a convertir en un blanco de ataques del Estado. Esto ya ha pasado muchas veces, el caso de eGold, de Liberty Reserve, son todos ejemplos de monedas emitidas contra depósitos de metales preciosos que empezaron a circular, la gente lo recibió con mucho entusiasmo, pero llegó el momento en que, en todos estos casos, yo mencioné dos, pero son muchos, los federales patearon la puerta y estos terminaron todos presos. Siempre con alguna excusa, pero en definitiva lo que no quiere, desde el Estado lo que no se quiere es competencia, ¿sí? Entonces, Satoshi Nakamoto, sabiendo que esto ya, digamos que esto estaba destinado a pasar, creó un sistema que no tenía un punto, digamos, un blanco fácil. Digamos, ni siquiera tenía un blanco al que apuntar. El registro de transacciones es descentralizado, es decir, hay como si fuera un registro contable que no está en un solo lugar, que no se puede eliminar, son muchas computadoras, esas computadoras pueden unirse a la red en cualquier momento, y está protegido por un sistema que, digamos, por fuerza bruta computacional. Entonces, si uno quiere atacarlo, tiene que tener más recursos que los que aportan estos que llamamos mineros a la red. Y bueno, el cálculo que hace Satoshi es, si alguien tiene esos recursos, le va a convenir más obtener monedas, ¿sí? Es decir, jugar a favor de la red que en contra.
Entonces hay una lógica económica ahí, no es lo único, obviamente, pero bueno, esta era la idea original, hacer que la moneda, que una buena moneda, que una moneda libre de fricción, teletransportable, no pueda ser atacada fácilmente y que pudiera competir con el dinero fiat, el dinero tal como lo conocemos, monopolizado. Una de las cuestiones, pues tú hablaste ahora de el principal problema que existía o que existió históricamente en relación con el oro, precisamente fue, no fueron problemas económicos puramente, sino problemas políticos, es decir, el intento del control estatal de la emisión de moneda para obtener unas ventajas desmesuradas y para controlar a la población. Pero en relación con las cuestiones económicas, también hubo ciertos debates, o incluso siguen existiendo ahora debates, en lo que son cuestiones puramente económicas relacionadas con si el Bitcoin podría o no podría llegar a convertirse en dinero. Entonces, existen todavía críticos del Bitcoin, como por ejemplo en Estados Unidos Peter Schiff, que dice que es básicamente pues, una burbuja que explotará en pocos años. Y lo viene diciendo hace 10 años. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que en el momento, si llegase a ocurrir, en el momento la gente solo se fija en las predicciones acertadas. Pero bueno, que yo, por cierto, yo a Peter Schiff a mí me cae bien, lo respeto bastante en otras cosas que habla y que dice. Creo que se equivoca en esto de lo del Bitcoin, porque normalmente lo que se utiliza como argumento es que en la teoría austríaca, debido al teorema regresivo del dinero de Ludwig von Mises, pues necesitamos para que algo se convierta en un medio de intercambio universalmente aceptado, antes debe tener un precio como una mercancía. Y entonces algunos dicen, hablando de lo que se llama o se conoce como valor intrínseco, que es una terminología equívoca o que lleva bastante confusión, porque dentro de la escuela austríaca el valor es subjetivo, pues dicen que el Bitcoin que no podría cumplir esa función. Yo creo que es una crítica errónea. También creo que es entendible porque el Bitcoin fue un fenómeno nuevo y entonces pues no había marcos de referencia para comparar y era algo que requirió pues también estudiar cosas nuevas. Pero claro, sí que se puede decir que el Bitcoin tuvo también en origen valor como una mercancía y desde luego hay precios históricos del Bitcoin antes de convertirse en medio de intercambio. Por lo tanto, no entraría en contradicción con el principio, el teorema de la regresión de Mises y podría eventualmente convertirse en dinero. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre estas cuestiones? Absolutamente, no sé si Ian queréis añadir algo al respecto. Sí. Primero, dos blancos fáciles que tiene el oro y son problemas históricos que no se han logrado solucionar. Primero que nada, la custodia del oro. Uno no puede usar pepitas de oro, monedas de oro. Uno en el mundo actual tendría que quererlo usar de alguna forma, con alguna representación digital de un oro almacenado en algún lado. ¿Cuál es el problema? Que ese oro almacenado es un blanco. Y es lo que puede pasar. Por ejemplo, Peter Schiff forma parte de una empresa que se llama Gold Money. Esta empresa básicamente te da una tarjeta de débito Mastercard en la que vos tenés una cantidad de dólares representados en oro, almacenado en sus bóvedas. Pero ¿qué puede pasar? El gobierno toca la puerta de Gold Money, nueva ley, artículo 5, los oros de las bóvedas de tarjetas Mastercard están fuera, Mastercard te puede bloquear, o sea, puede haber muchos distintos problemas que son problemas que se van dando con la custodia. Y lo otro históricamente que ha pasado, que también deriva de la custodia, es la reserva fraccionaria. El oro colapsó por la reserva fraccionaria y eso es algo que en Bitcoin no pasa y sí puede pasar en los sistemas custodiales como el oro. Entonces, y si uno no quiere usar de forma custodial el oro, muy complejo, porque una moneda de oro y llevarla y pasar el aeropuerto, no es tan sencillo para comerciar en el mundo actual, donde es globalizado, digamos. Y esas son ventajas que sí tienen las criptomonedas, por ejemplo. Yo le voy a dar la derecha igual a Schiff
en una cosa, en algo puntual. No sé si es algo que él dijo, pero creo que si hay algo que aún se puede decir a favor de los metales preciosos, es que no dependen en absoluto, digamos, su naturaleza no depende en absoluto de la intervención humana, ¿sí? Es decir, si hay una debilidad en las criptomonedas en general, es que se puede concebir alguna manera de cambiar su naturaleza de tal forma que no sirva a su propósito. En cambio, el oro es lo que es. Puede no ser gran cosa como moneda, pero nadie lo puede cambiar, ¿sí? Entonces, esto me parece que es importante. Ahora, que me digan que el oro es mejor porque tiene otros usos, yo creo que justamente esa es su desventaja. O sea, Bitcoin, por lo menos una versión de Bitcoin funcional, tiene la ventaja de ser moneda en estado puro. Por un lado está eso, pero por otro lado, si uno logra convertir a Bitcoin una moneda en una peor moneda, ¿sí? Entonces no le queda nada, ¿sí? Si uno le quita sus propiedades a Bitcoin, no tiene ni siquiera esa base de uso industrial o para joyería, para otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece que no podemos decir que porque tenemos criptomonedas, entonces ya no hay ningún uso monetario para los metales preciosos. Creo que sí, si las criptomonedas pueden ser atacadas, o si es concebible un ataque, bueno, todavía más vale no descartar los metales preciosos, porque no sé si sea algo que vamos a hablar hoy, pero no es que no se ha intentado, es decir, desde el Estado no se va a dejar crecer libremente a esta criatura, si realmente es una amenaza para el monopolio de la moneda. Y de hecho, hemos sufrido más de un ataque, no directo, ¿sí? No es violencia directa como en el caso de eGold o de estas otras plataformas o estas empresas que intentaron emitir monedas digitales de manera centralizada, pero sí de otras formas. O no olvidemos que el Estado tiene mucha experiencia, digamos, en la manipulación de seres humanos. Entonces es muy fácil decirle a la gente, no, miren, si uno tiene, digamos, los recursos, si uno tiene los medios, esta moneda, ¿sí? En realidad, a vos te sirve, ¿sí? Es muy útil, pero por alguna razón te conviene esta otra, ¿sí? O esta otra versión, que finalmente termina favoreciendo al mismo monopolio, ¿sí? O sea, que complejidades que con los metales preciosos no tenemos. Y bueno, eso creo que es algo que hay que admitir. Sí, y para hacer la pregunta que habías hecho, Dani, sobre el valor de regresión, digamos que el valor de regresión que tendría Bitcoin es que su sistema de pagos, o sea, el sistema por el que se envían, reciben o almacenan Bitcoins, son nativos a Bitcoin. O sea, la red de pagos que uno utiliza con Bitcoin está, digamos, naturalmente unida a Bitcoin. No se pueden separar, como si se puede separar con el oro. Uno puede tener oro almacenado, pero si lo quiere enviar digitalmente, está separado. Depende de un tercero. No envía el oro, envía un representante. En el caso de Bitcoin, la red de pagos es, digamos, natural a Bitcoin. No necesita de otra cosa aparte para ser utilizado como medio de pagos. Entonces, ese es el valor de regresión de Bitcoin. Uno encuentra utilidad en la red. No, incluso aunque en inicio el Bitcoin, cuando lo utilizaba muy poca gente o cuando estaba en sus inicios, aunque tuviesen esa mentalidad, incluso solo con el hecho de que algunos lo utilizasen como un entretenimiento, que pensasen que no valía, que no tendría mucho futuro, eso ya le daría un valor subjetivo a ese bien. Por lo tanto, ahí se rompería, o sea, ya se iniciaría como el valor históricamente necesario para que no se produzca una regresión infinita. Entonces, a mí me parece que esa crítica que se le hace al Bitcoin, desde algunos, pues creo que no es acertada. Por otro lado, en lo que hablaba ahí sobre lo de los usos, incluso Mises y Rothbard reconocían que aunque históricamente debe tener un origen como un valor distinto al del medio de intercambio, si una determinada moneda, incluido el oro o los metales preciosos, pierden todo su valor como usos alternativos, de tal forma que solo tienen valor como medio de intercambio, seguiría siendo perfectamente válido como medio de intercambio. Es decir, que sería una situación parecida
a lo que ocurre con el Bitcoin. O sea que yo creo que teóricamente no existe contradicción con la escuela austríaca. No, sin duda. La cuestión es que... Sí, no, decía que quizás... Perdón. No, por favor, continúa, que el invitado es el que sabe. No, estoy pensando que una de las objeciones es que las criptomonedas son demasiado volátiles para usarse como moneda, ¿no? Digo, para ponerme un poquito del otro lado, y esto es cierto, ¿sí? Por otra parte, es cierto que llevamos 11 años por ahí, qué sé yo. Es decir, es algo nuevo, no podemos pretender que se establezca como moneda de un día para el otro. Digamos, eso es lo característico de la moneda fiat, ¿no? A partir de ahora esto es moneda. Esto es un proceso de mercado, es un proceso de descubrimiento. Entonces, esa volatilidad es inevitable. Si uno no quiere volatilidad, lo que tiene que hacer en todo caso es decir, bueno, me voy y vuelvo en 10 años, en 15 años, pero probablemente para entonces, si, digamos, alguna criptomoneda llega a ser dominante como moneda o prácticamente moneda universal, entonces ya el precio va a ser otro. Es decir, hay una apuesta también, pero todo es una apuesta en la vida. Digamos, esto no es muy diferente a, qué sé yo, apostar a que el oro se va a apreciar el día de mañana. El tema es que si el market cap sigue creciendo, va a llegar un momento en el cual la volatilidad va a ser menor. La volatilidad no se elimina nunca del todo, tampoco en el dinero fiat. Eso quería decirnos. No, pues está relacionado con eso que acabas de decir. Bueno, yo diría que el Bitcoin ahora mismo se puede considerar como un medio de intercambio, evidentemente, porque hay gente que realiza intercambios con dinero, o sea que sería bastante absurdo decir que no lo es, pero quizás lo que no se puede decir es que se haya convertido en dinero porque no es un medio de intercambio generalmente utilizado o universalmente utilizado o ampliamente utilizado, es decir, tiene potencial para convertirse en dinero. Desde mi punto de vista, no sé cómo lo veréis vosotros, todavía no estamos en esa situación, pero además de esto, bueno, que me gustaría que dijeseis cuál es vuestro punto de vista sobre eso. Otra cosa también, bueno, mejor dejo la segunda pregunta para después y si me podéis contestar sobre eso, ¿cuál es vuestro punto de vista sobre esa pregunta? Si se puede convertir o no en dinero depende de si es escalable, ¿sí? Es decir, escalable significa que a una escala mayor sigue funcionando lo suficientemente bien como dinero, ¿sí? Hoy en día Bitcoin BTC, ¿sí? El ticker, el identificador en los sitios de intercambio es BTC, es la versión de Bitcoin cuyo valor por unidad es más alto, ¿sí? Pero eso no significa que es la versión de Bitcoin que refleja la intención de su creador, ¿sí? Es decir, lo que está escrito en el documento original de Satoshi Nakamoto. El título del documento original es Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ¿sí? Dinero en efectivo, digital, peer-to-peer, persona a persona. Entonces, sí, bueno, no es exactamente la traducción persona a persona, pero digamos descentralizado, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Bitcoin deja de funcionar como buena moneda, cuantas más personas lo usan, Bitcoin no está destinado a ser la moneda que más gente va a adoptar, ¿sí? Simplemente va. Entonces, ¿por qué Bitcoin BTC, el que tiene el precio más alto hoy, no funciona? Por ejemplo, si yo quiero hacer una transacción ahora, en este momento, pasar de un móvil al otro, una determinada cantidad. Supongamos que quiero mandarte a vos el equivalente a $10 en Bitcoin BTC, entonces me puede costar $20, $30, $15, según el momento. Eso no es buena moneda, eso no va a funcionar. A la larga, la gente, por ahí en el interín, la gente lo compra como instrumento especulativo y a algunos le va a ir bien, otros mal, pero si no lo está usando la gente activamente en el comercio, no tiene piso, ¿sí? Entonces, a esto me refería. Necesitamos que esa moneda digital sea escalable, que siga funcionando bien, independientemente de la cantidad de gente que la está usando. Entonces, antes hablábamos de qué es lo que se puede hacer para frenar a las criptomonedas. Bueno, lo que se puede hacer es lo que se hizo. Es decir, ahora ya estaríamos mucho más avanzados si no hubiéramos tenido que sufrir esta serie de ataques. Entonces, esto es algo que uno le explica a la gente, ya bastante difícil de explicar lo que es
un Bitcoin, uno además tiene que explicar qué es lo que se hizo para frenarlo, es todo un tema. Pero bueno, ya que ustedes están interesados, si ustedes quieren le podemos contar, porque no solamente lo leímos, no es algo que a nosotros nos contaron, nosotros lo padecimos. No, estamos muy interesados en que lo contéis. Y si me permitís una primera pregunta antes, y luego podéis, si os parece, pues hablar de esos ataques y esos cosas, obstáculos. Una de las preguntas que quería hacer también era precisamente no puede ser, en parte, un obstáculo para que el Bitcoin se convierta en un medio de intercambio generalmente utilizado, para que se vaya ampliando. La idea de esto, hay algunos que son así un poco extremistas, la idea de que el Bitcoin solo va a subir y subir y subir, entonces que todos los que se desprendan de Bitcoins pues son básicamente unos locos. Y parece una idea un poco autocontradictoria, bueno, porque precisamente si no lo vas a utilizar nunca, imposibilitas que se convierta en dinero y además ¿qué activo financiero quieres tener exclusivamente en perpetuidad? Es decir, alguna vez querrás conseguir algún tipo de beneficio con eso. Entonces no sé qué os parece. El relato del refugio de valor y nada más, ¿sí? Como si fuera posible tener un refugio de valor sin que eso, aún, a ver, un refugio de valor monetario, ¿sí? Porque puede haber otro tipo de refugio de valor que es menos líquido. Pero entonces, si vos decís, esto es un refugio de valor y no es un medio de intercambio o no es un buen medio de intercambio, no me digas que es una moneda, ¿sí? Decime que es otra cosa, que eso de un cuadro de Picasso puede ser, por ejemplo, un buen refugio de valor, pero no es moneda, ¿sí? Puede ser o no ser, independiente, digamos, las circunstancias pueden cambiar, pero no me digas que es moneda, ¿sí? Coincido con vos, no sé si querés decir algo. Sí, inclusive el oro es refugio de valor porque fue moneda. Claro. O sea, porque fue medio de intercambio, fue refugio de valor y sigue siendo refugio de valor. No fue al revés. No fue primero refugio de valor. Primero la gente no empezó a guardar oro porque quería guardar oro, sino porque lo podía utilizar como medio de intercambio con otras personas. O sea, vos guardás oro y no trigo porque es lo más líquido, es el medio de intercambio más utilizado en la población. Entonces vos guardás una parte de tus ahorros en esa moneda porque la vas a usar en un futuro. Vos estás pensando en consumo futuro, eso es el ahorro. Y sabés que la vas a poder usar fácilmente y con poca pérdida de valor en el intercambio, ¿sí? Entonces, si vos removés estas características de la moneda, te quedás sin moneda a la larga. Lo único que te queda es esta especie de esquema piramidal donde la gente se mete esperando que otros vengan atrás a meterse también. Esto es lo que ha pasado en el caso de Bitcoin BTC, lamentablemente. ¿A qué os referís para aquellos que no, por ejemplo, como nosotros, como mí y yo, por ejemplo, que no estamos metidos como estáis vosotros y conocéis de primera mano, no solo teóricamente, sino porque además estáis viviendo y operando con eso? ¿A qué os referís con lo de los ataques que se hicieron para evitar que las criptomonedas o el Bitcoin pues que puedan prosperar o puedan evolucionar o puedan mejorar? Claro. Esto es algo que a veces uno tiene que explicar porque mucha gente llegó después digamos, del takeover, del dominio de esta gente que llegó con la intención de supuestamente ayudar a resolver problemas y vino en realidad a introducirlos para vender una solución que es exactamente la misma que conocemos, ¿sí? Digamos, un intermediario, una segunda capa independiente, divorciada de la capa principal donde se producen los intercambios, ¿no? Para volver, en definitiva, a la reserva fraccionaria, a el control total, a la vigilancia. Esto solo es posible si uno convierte a Bitcoin en una moneda discapacitada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de discapacitar a Bitcoin? Lo que ocurrió fue que, al principio, vamos a remontarnos a los inicios, ¿sí? En 2009, 2010, en los foros, Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, era muy activo, ¿sí? El tipo no es que lo creó y desapareció. Constantemente estaba explicando, constantemente estaba convenciendo a la gente, estaba debatiendo, y en ese momento la idea de que Bitcoin no podía escalar, ¿sí? Era algo inconcebible. Todos habían entendido perfectamente que podía escalar y cómo podía escalar, y él lo había explicado.
Y no solo lo había explicado, digamos, en los foros, está perfectamente descrito en el white paper, en el documento original. Entonces, el tipo, al principio, cuando Bitcoin no tenía todavía valor económico, alguien le sugirió, para prevenir un ataque de spam a la red, poner un límite al número de transacciones que se podían hacer. Un límite que en ese momento era algo inimaginable que se pudiera llegar a ese límite. Bitcoin funciona por medio de una red de computadoras que van incorporando bloques de transacciones a una cadena. ¿Sí? Cuando un bloque de transacciones se incorpora a la cadena, ya es muy difícil revertir esas transacciones. Entonces, dijeron, vamos a poner un límite al tamaño de ese bloque de transacciones. Satoshi Nakamoto lo aceptó, en ese momento era el último decisor, el dictador de Bitcoin, el dictador benevolente de Bitcoin, y él dijo, vamos a poner este límite total. Para llenar 1 megabyte de transacciones necesitamos tantas transacciones que esto no vamos a tener, el día de mañana lo vamos a eliminar, pero ahora lo necesitamos porque no hay costo. Alguien puede spamear la red con millones de transacciones a costo cero. Entonces, nadie lo había hecho, pero era una posibilidad, entonces dejó ese límite, con la instrucción específica de cómo levantarlo, eliminarlo por completo ese límite. Bueno, entonces, hablábamos antes de qué es lo que intentaron. Primero, intentaron convencer a la gente de que ese límite en realidad era algo sagrado, que se iba a establecer ahí y que iba a quedar eternamente, pero era obvio que eso no iba a funcionar, ¿sí? Porque ese límite hacía imposible, era un límite también a la adopción en el número de transacciones, si es muy bajo, bueno, a medida que la gente empezó a utilizarlo, obliga a la gente a pagar tarifas cada vez más altas para entrar en ese bloque de transacciones, ¿se entiende? Entonces termina siendo como una subasta, en la cual uno además, una subasta ciega, en la cual uno no sabe qué es lo que están haciendo los otros y si su transacción, aún pagando una tarifa monstruosa, va a ser incorporado o no en el siguiente bloque. Es decir, destruyeron por completo la utilidad. ¿Pero cómo lo hicieron? No pudieron convencer a la gente, porque el 99% de la gente estaba familiarizada con el documento original, con los debates posteriores y con el funcionamiento, y te diría que con el sentido común. ¿Sí? A ver, Bitcoin o funciona o no funciona, y si no funciona va a ser reemplazado por otra cosa. Entonces lo que hicieron fue entrar como una topadora con una empresa que, si ustedes se fijan, y todo lo que voy a decir es información pública, acá no hay, digamos, conspiranoia, financiada por Mastercard, financiada por Western Union, financiada por AXA Group, es una gran aseguradora gigantesca, entre otros, y eso es solamente lo que sabemos, con mucho dinero, entraron presentándose primero como salvadores de Bitcoin, y luego lo que empezaron a hacer fue comprarse los foros, comprarse los medios de comunicación, que en ese entonces eran pocos, relacionados con el mundo cripto, comprarse a los desarrolladores, los pusieron todos en su nómina, y echaron a los desarrolladores que no servían a su propósito. Finalmente este discurso, que era marginal y que era considerado un disparate, terminó imponiéndose, y la gente que llegó después, llegó como quien llega al mundo en Corea del Norte, ¿sí? Con este nuevo discurso oficial que todos están repitiendo, la gente no se pone a investigar a fondo, ¿sí? Entonces lo que pasó fue que un grupo de gente preocupada porque, Bitcoin siguiera funcionando tal como digamos, era la intención de su creador que funcionara, hicieron lo que en código abierto se llama un fork, ¿sí? Digamos, un split, ¿cómo se dice? Una bifurcación. Entonces, en código abierto se puede copiar el código, si hay un conflicto, por el motivo que sea, uno puede decir, bueno, ustedes vayan por acá, nosotros vamos por acá. Esto es algo muy común en el mundo del código abierto en general. Lo que ocurre es que cuando se trata de criptomonedas es más conflictivo, cuando se trata de moneda es más conflictivo. Entonces, hubo que aceptar que esta gente que llegó a invadir se quedara con el identificador, que era lo que ellos más valoraban, ¿sí? Porque sabían que la gente identificaba Bitcoin con el BTC. Hubo que aceptar que ellos se quedaran con eso, y por lo tanto se siguió hablando de Bitcoin como de BTC. La alternativa en ese entonces fue
Bitcoin Cash, y le pusieron Cash justamente para distinguirlo. Es decir, si está en el título del white paper, es muy difícil decir que Bitcoin es otra cosa, ¿sí? Que no es cash, que no es dinero en efectivo, si ese es el propio título del documento original de Bitcoin. Entonces le pusieron Bitcoin Cash con la idea de que Bitcoin pudiera escalar y seguir funcionando bien independientemente del número de usuarios. Digamos, que no expulsara usuarios, que la gente pudiera seguir usándolo con, digamos, cada transacción sí paga, pero una fracción de centavos. Es decir, la idea de Satoshi Nakamoto era que hubiera gran volumen de transacciones y que cada una pagara una fracción, digamos, un monto que uno no siente, que es prácticamente despreciable, pero si uno agrega todas las transacciones que se dan en la red por cada uno de esos bloques, que son mucho más grandes, entonces eso permite incentivar a los mineros, porque en definitiva, recuerden, esto es muy importante, que Bitcoin, la emisión de Bitcoin va disminuyendo, ¿sí? Gradualmente, de acuerdo a un protocolo que no se puede tocar, digamos, que nadie puede tocar porque nadie va a aceptar, ya no sería Bitcoin. Entonces, los mineros pasan a depender, a la larga, no ya de las nuevas monedas, de la recompensa por cada bloque que ellos minan, sino de las tarifas que la gente paga. Entonces, si no hay mucha gente usando Bitcoin, Bitcoin se muere, ¿sí? Y creo que esa es la intención, es decir, que Bitcoin tal como fue creado es una amenaza para los titulares de este monopolio de la moneda. Esto es lo que lograron hacer, pero no contaban con que, digamos, ellos dominan su territorio, dominan dentro de su jurisdicción, tienen dominio, pero esto no es algo que uno puede, digamos, frenar de la misma manera que frena, no sé, una iniciativa de moneda privada barrial, qué sé yo, no. O sea, la gente sigue interesada. Los early adopters, los que adoptaron tempranamente a Bitcoin, respaldaron esto, y esto sigue adelante, y cada vez tiene más usuarios, y no sé qué van a hacer después, pero digamos, van a tener que usar la imaginación, porque esto que hicieron no funcionó. Sí logró frenar la evolución, pero esto sigue adelante, bajo otro nombre. O sea que las primeras amenazas o los primeros intentos todavía no fueron capaces de acabar con esta iniciativa, pero a ver qué es lo que intentan en el futuro. Espero que no tengan mucha imaginación. Pero una cosa que me interesa, dijiste tú ahí que la emisión que va progresivamente descendiendo. Parece ser que hay como una especie como de, no sé si hay un cálculo aproximado de que en el 2100 más o menos como que los 21 millones de bitcoins que se habrán minado y que entonces que no, o sea, básicamente que no es como una emisión perpetua, como una emisión que se puede hacer de una forma arbitraria, tal como haría, por ejemplo, una institución estatal. Y hablaste también de los mineros, que eso me parece que es una cosa que la gente más o menos común, o la que no está metida en este tipo de cosas, pues que nos resulta así un poco más extraño, porque ¿qué quiere decir? Si puedes explicarlo así en términos que lo pudiera entender, por ejemplo, alguien que no controle mucho de informática o de estas cosas, ¿qué es exactamente eso de un minero y cómo influye o interviene en el proceso del Bitcoin? El minero, para ponerlo en términos sencillos, lo que hace es aportar poder de cómputo a la red. A cambio de eso, recibe una recompensa que es proporcional al poder de cómputo que aporta. Y ese poder de cómputo es también el que defiende a la red de ataques. Es un sistema muy bien pensado. Si uno elimina a los mineros o si uno se olvida del incentivo de los mineros, si uno perjudica de alguna manera a los mineros, a la larga los mineros lo que van a hacer es usar sus propios equipos, los dispositivos con los que hacen minería, para minar otra moneda, ¿sí? Y si la moneda es un fork, ¿sí? Como dije antes, y usa el mismo algoritmo, entonces esos mismos equipos sirven para minar las dos monedas. Esto es importante que la gente lo entienda. El plan de restringir el número de transacciones y por lo tanto el número de usuarios de Bitcoin es algo que perjudica a los mineros. Y Bitcoin sin mineros no funciona, es inseguro, ¿sí? La idea, lo que ellos proponen es que las transacciones en realidad se hagan en una segunda capa. Entonces que la gente acceda a esa segunda capa y las transacciones se produzcan
independientemente de si esto funciona o no, supongamos que funciona espectacularmente bien, que es un paraíso en el cual las transacciones se producen sin nada de fricción y sin tarifas. Supongamos que esto es así. Bueno, muy bien. Ese sistema está divorciado de la capa base y los mineros no están recibiendo tarifas por cada una de estas transacciones, cosa que ahora no importa demasiado porque todavía estamos viviendo de ese, entre comillas, subsidio, que es esa recompensa por bloque hallado. Pero la recompensa se divide a la mitad, cada 4 años más o menos. Entonces la emisión se va aproximando, como vos bien dijiste, a 21 millones asintóticamente, ¿sí? Hasta que prácticamente no hay más recompensa. Entonces los mineros dependen de que haya mucha actividad en la red. Entonces todo esto ya Satoshi lo pensó. Mucha gente salta al mundo de las criptomonedas sin detenerse a pensar por qué Satoshi Nakamoto tomó las decisiones que tomó, sin siquiera leer lo que escribió Satoshi Nakamoto. Entonces, el tipo, nosotros no decimos que el tipo acertó absolutamente en todo y no se puede equivocar, pero en lo fundamental acertó, ¿sí? Entonces, es bueno que hoy tengamos más de una versión de Bitcoin. Es decir, que la versión de Bitcoin, por así decir, discapacitada, sea hoy la que tiene más valor por unidad, no es algo que importa si el objetivo de largo plazo es competirle al monopolio de la moneda. Si ese fuera el único, bueno, eso significaría que ellos ya ganaron. Pero hay mucha gente que está respaldando esta alternativa a Bitcoin BTC, que se llama Bitcoin Cash y que nació en agosto de 2018 justamente para liberarnos de esta intervención y con una diferencia fundamental, que es que no tiene una única implementación. Hay 6 implementaciones, 6 nodos, tipos de nodos de esta red. Entonces, si uno es atacado, los otros siguen funcionando. Entonces, y además tenemos la experiencia, o sea, ya más o menos sabemos cómo piensan, sabemos por dónde vienen los ataques, por lo menos por dónde vinieron, y si vamos a sufrir nuevos ataques, creo que va a ser cada vez más difícil, sobre todo si en algún momento el sistema de dinero fiat, tal como lo conocemos, empieza a colapsar, porque ya en ese momento no van a tener la posibilidad de, digamos, financiar con tanta liberalidad este tipo de ataques. No sé si querés. Sí. Primero quería como mostrarles para que identifiquen cuál es el modelo económico que tiene Bitcoin. O sea, Bitcoin funciona porque hay un modelo económico que se lo permite. O sea, es cómo está diseñado y cómo están diseñados los incentivos internos del Bitcoin original para que funcione. Por ejemplo, en el caso del oro, el incentivo sería uno mina oro y luego lo puede vender en el mercado por más dinero, o en el caso de que sea utilizado como medio de intercambio, utilizarlo como medio de intercambio para obtener bienes y servicios. En el caso de Bitcoin, se arma un modelo distinto, en el cual, digamos, los que protegen la red, que son los mineros, se ven recompensados de 2 maneras. Los nuevos Bitcoins, que cada vez son menos, hay una emisión fija, son tantos Bitcoins cada 10 minutos, y cada 4 años aproximadamente se divide a la mitad. Y por otro lado, viven de los costos de las transacciones. Entonces, el modelo original de Bitcoin era que a medida que la recompensa en Bitcoins va cayendo, o sea, la emisión es deflacionaria, digamos, la emisión se va reduciendo. Entonces, básicamente, los incentivos que hacen que Bitcoin sea funcional como dinero y que siga, digamos, sustentándose en el tiempo y no desaparezca, es que como la emisión se va reduciendo, los mineros reciben dinero de los nuevos bitcoins y de los costos de las transacciones que procesan, básicamente. Entonces, la idea es que a medida que caen los nuevos bitcoins, obviamente se revaloran los bitcoins que ya existen, la cantidad de dinero que ganan por comisión de las transacciones tiene que ser mayor. O sea, que tus costos se tienen que cubrir y tienen que tener ganancias. Vos si vas a hacerlo porque ganas dinero, o sea, no porque tenés ganas de derrochar energía.
directamente lo haces porque ganás dinero. Entonces, la idea es que haya muchas transacciones con poco costo para que se pueda utilizar como moneda, para que se refuerce como medio de intercambio y ese valor de regresión, que es ser un medio de intercambio, digamos, nativo, incrustado en la moneda, sea más fuerte. Entonces, el piso, a medida que crece la adopción y se utiliza más, el piso sube. Entonces, la volatilidad cae. A medida que la moneda va siendo adoptada, es el proceso de monetización de un activo. Bitcoin es un activo digital en el que a medida que más gente lo va utilizando, más se va revalorizando y más sube su precio y su piso del precio, sobre todo. Y esto es importante, digamos, la moneda depende mucho del efecto de red. Entonces, gente use más la moneda, es también lo que hace a la moneda. Entonces, mucha gente del lado de los que hablan de solamente refugio de valor, no se dan cuenta de que no basta con que sea es un bien escaso para ser buena moneda. Eso lo sabemos. Tiene que ser útil. Entonces, si deja de ser útil, va a dejar de ser moneda. Eso está pasando con Bitcoin BTC. A pesar del precio elevado, se está desmonetizando. O sea, la gente no lo usa porque no puede usarlo. Es prohibitivo usarlo. Si nadie va a comprar algo que cuesta $5 y pagar una tarifa de 20 o $50 por eso. Entonces los casos de uso que se van descartando terminan siendo casi todos. Y si muy poca gente lo usa, entonces esa es razón para que lo use aún menos gente. Entonces, muchos de estos tipos lo que terminan haciendo es atacando, en lugar de reconocer que acá hay una falla, es decir, que esto no escala y que es cada vez más inútil, cuanto más gente lo usa, cada vez más inútil, que sería como el equivalente a tener una moneda de oro, ¿sí? Que cuanto más gente usa el oro, peor funciona. Es decir, en lugar de digamos, ser duradera, se va pudriendo, ¿sí? O en lugar de ser muy divisible, cada vez menos divisible. Es decir, va perdiendo propiedades monetarias a medida que más gente la usa. Entonces, en lugar de reconocer estos problemas, que son problemas que no van a resolver, porque la idea es no resolverlo, no es que suben las tarifas y ellos se preocupan. Ellos aplauden cuando suben las tarifas. Ellos descorchan champán. Sí, sí. sí. Lo hemos visto y ellos lo dicen, necesitamos que las tarifas sean muy altas, cada vez más altas. Esto es lo que dicen los desarrolladores que puso esta compañía con este financiamiento tan dudoso. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado es que la gente huye. Entonces, ellos se sienten como en la obligación de defender a Bitcoin porque ven que hay dilución, es decir, ven en las monedas que son alternativas o que son, digamos, que surgen como una rama del mismo tronco original, los ven como una amenaza, consideran que es en realidad una forma de introducir inflación. La verdad es que no. Es decir, el problema acá no, es el propio sistema que no está funcionando y obliga a la gente a buscar alternativas, pero la inflación va a ser limitada porque la gente quiere que la emisión sea limitada. Es decir, no se limita la inflación por medio de, no sé, un ejército, ¿sí?, de trolls que atacan a todas las otras monedas. Se limita la inflación mejorando al sistema que uno está ofreciendo. Yo te digo, mira, esta moneda se puede mandar instantáneamente, libre de fricción, no necesitas intermediarios, no tenés que pedir permiso a nadie, podés usarla para lo que vos quieras, en el momento que vos quieras, y la tarifa es prácticamente despreciable. Listo, compro, quiero, ¿sí? Y si el otro te dice, no, esta otra, mira, es mucho mejor, pero tenés que pagar tarifas de $50 cada vez que lo usás, y el día de mañana vas a tener que pagar miles de dólares. O vas a tener que esperar días por ahí para que llegue la transacción, o vas a tener que usar intermediarios, ¿sí? Pero créeme que es mucho mejor. Bueno, están apostando, yo creo, digamos, creo que están apostando al caballo perdedor. O sea, solamente una persona que tiene el cerebro grabado va a aceptar eso porque lo están presionando, ¿sí? Porque se siente que tiene algún deber para con una moneda. Eso es una tontería, la moneda sirve o no sirve, ¿sí? Entonces, Bitcoin Cash vino a rescatar el proyecto original, ¿sí? Y el proyecto original es absolutamente brillante, funciona y no es que funciona en teoría, lo estamos viendo, lo usan millones de personas en todo el mundo, lo siguen adoptando,
Y yo creo que hay fuerzas económicas que lo hacen inevitable. A la larga, una moneda se va a imponer, va a ser dominante. Van a haber otras, ¿sí? Por ahí otras donde se hagan experimentos que después se puedan incorporar a la moneda principal, pero el efecto de red, en ausencia de intervención estatal, me parece que es muy difícil impedir que la gente, digamos, se vaya uniendo a la red que más usuarios tiene por buenas razones, ¿sí? Porque encuentran utilidad en esa red. Distes argumentos muy interesantes a favor de Bitcoin Cash, cómo representa el espíritu original del creador y por qué tiene ventajas en relación con los incentivos y otro tipo de cuestiones que la hace muy conveniente, pero aparecieron además también desde hace unos años muchas monedas, criptomonedas, incluso algunas un poco sospechosas, promovidas por determinados gobiernos y algunas pues ahí que se hacen relativamente famosas porque algunos personajes famosos como Elon Musk que habló y hace tweets sobre Dogecoin. Entonces a mí me gustaría preguntaros de las otras criptomonedas que existen actualmente en el mercado, si consideráis que existen algunas que pueden competir, en este caso con Bitcoin Cash, o cuáles de ellas, cuáles de las existentes, pues tanto cuáles son las más, las menos recomendables, como cuáles son las que tienen un mayor potencial. Yo creo que hay que dividir en categorías. Primero, hay monedas que figuran en esa lista de criptomonedas, pero no deberían, ¿sí? Porque tiene un emisor central. Es decir, en el momento en que al tipo que la emite le inventan una causa, ¿sí? Lo acusan de cualquier cosa, esa moneda desaparece. Es exactamente lo mismo que con lo que pasó en su momento con eGold, con Liberty Reserve y todos estos experimentos. Entonces, todas esas, como por ejemplo Ripple, digamos, en el momento que estamos de bull market, ¿sí? Totalmente desbocado, cualquiera puede ganar cualquier cosa, digamos, podés poner un chimpancé a elegir monedas y va a ganar, ¿sí? Porque todo está subiendo. Ripple, entonces, hay otras similares a Ripple que son completamente centralizadas y que están entre los primeros puestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos pueden emitir todo lo que quieren. Entonces, si vos vendiste una unidad y emitís 1 trillón, entonces en teoría tenés un market cap de 1 trillón. Entonces, esto es muy fácil de manipular. Yo creo que se avivaron, saben cómo hacer para figurar. Es una maniobra publicitaria, ¿sí? Para figurar ahí arriba. Entonces, hay mucha basura, es verdad lo que vos decís. Después están las monedas que no están basadas en proof of work, en prueba de trabajo, o sea, en minería. Estas monedas están basadas en otro mecanismo de consenso, el consenso, digamos, para ponerse de acuerdo, a ver cuál es ese registro de transacciones válido, cuántas monedas tiene cada una de estas direcciones. En el caso de Bitcoin es el poder computacional. En estas otras es lo que llaman prueba de participación. De vuelta, ¿sí? Volvemos al dinero fiat, en mi opinión. ¿Sí? Acá hay mucha discusión, pero en mi opinión, proof of stake, que se llama, o prueba de participación, es una forma de dinero fiat. Uno no es que cuando Satoshi Nakamoto dijo, muchachos, este es el proyecto, léanlo si les interesa, cualquiera puede minar, cualquiera puede usar su computadora para hacer minería, no era como ahora que necesitabas máquinas específicamente dedicadas a la minería, sino que cualquier computadora. Él minaba también, pero estaba abierto a todos. En el caso de Proof of Stake, lo que hacen es decir, muchachos, vamos a emitir una determinada cantidad de monedas, vamos a autoasignarnos, y esta es la norma, todos se autoasignan monedas en estas nuevas versiones, y se asignan a veces hasta el 40%, 30, 40% o más del total de las monedas que van a existir. Y es un modelo económico que mientras vos tengas inversores que no saben muy bien lo que están haciendo, funciona. Porque la gente compra y de golpe estos tipos que por ahí tienen un proyecto que nadie sabe si va a funcionar o no, nadie sabe si tiene, digamos, fundamentos firmes, se vuelven billonarios de un día para el otro, simplemente porque lograron aparecer en esa lista. Entonces, sí, es cierto, hay que entender bien qué es lo que hace que una moneda pueda funcionar a largo plazo y resistir los ataques inevitables que va a sufrir. Yo creo que uno tiene que fijarse en proof of work, es decir, cuáles son las monedas protegidas por prueba de trabajo.
dentro de esas monedas también hay que pensar cuál tiene un efecto de red ya desplegado, porque no es suficiente con ser un poco mejor. Incluso si hay otra que es un poco mejor, la va a tener muy difícil, la va a tener cuesta arriba, porque vas a tener que... a ver, pensemos por ejemplo olvidemos las criptomonedas. Para que la gente deje de usar los taxis, ¿sí? O para que la gente deje de usar el taxi, ¿no?, regulado por el Estado, con todos los problemas que eso conlleva, hace falta algo que no sea un poco mejor, sino que sea 100 veces mejor, como el caso de Uber, por ejemplo, ¿no? Lo puede llamar en cualquier momento, puede ir a donde quiere, es más barato, en fin, tiene todas estas ventajas, es mucho mejor, entonces salta. No porque uno lo convenció, ¿sí?, de que el monopolio es algo malo, sino porque lo está experimentando. O esto es lo mismo. Entonces, vos, si alguien ya está usando una cripto que le funciona bien y le sirve a sus propósitos, no basta con decirle, mira que esta es un poquito mejor, ¿sí?, porque a mí lo que me interesa es la red, no solamente, digamos, mientras conserve las propiedades monetarias, después lo que me interesa es la red. Y el efecto de red es muy difícil digamos, es muy difícil ganarle a alguien que tiene la ventaja del pionero, por así decir, si uno hace las cosas, yo te diría, más o menos, ¿no? Si uno no comete grandes errores. Y yo creo que en la moneda eso es, pero es así con esteroides, porque es todo efecto de red. O sea, en las redes sociales, esto por ejemplo lo vemos, pero también vemos que de vez en cuando alguna se ve como disminuida, o por alguna razón, alguno viene con una innovación y termina ganando más usuarios. Es más dinámico. En el caso de la moneda, yo creo que una vez que una se impone, del mismo modo que una moneda como el dólar. Sí, el dólar no es una maravilla como moneda, pero ¿por qué la gente la usa? Porque otros la usan, ¿sí? El peso también. Acá usamos no porque, ni siquiera porque nos fuerzan a usarlo, lo usamos porque sabemos que el almacenero va a aceptar pesos o quien sea. Entonces, esto tiene muchísima importancia, y en el caso de Bitcoin BTC, lo que han hecho es impedir justamente el despliegue del efecto de red. A la larga, las consecuencias se van a ver. A la corta, bueno, la gente especula, a algunos les va bien, otros se ¿no? Pero yo creo que a la larga va a quedar la versión de Bitcoin que hereda toda esa infraestructura, porque tengamos en cuenta que no es lo mismo una altcoin, ¿sí?, una nueva moneda que surge de un nuevo bloque Génesis, que una versión de Bitcoin que se remonta al mismo bloque Génesis, ¿sí? En el momento del split, uno hereda, es decir, la distribución de las monedas es la misma, los early adopters son los mismos, las empresas, digamos, algunas empresas que trabajan en este ecosistema, automáticamente lo adoptan. ¿Qué es lo que pasó en 2017? Cuando las tarifas se dispararon a promedio $50 en Bitcoin BTC, los empresarios estaban rezando porque surgiera una versión de Bitcoin que les permitiera a ellos lidiar con tanto volumen, porque la gente se le estaba quejando a ellos, la gente no entendía cuál era el problema, y pensaban, este tipo me está estafando, ¿sí? ¿Cómo me va a cobrar esta tarifa? No, esa es la tarifa que impone la red, por estas restricciones de las que hablábamos antes. Entonces vosotros, si ahora les recomendaríais a la gente que a largo plazo no se fiasen del Bitcoin BTC, ¿no?, que no lo vean como una moneda. El modelo económico es insostenible, es decir, eso es lo que yo le diría. Usen la cabeza, piensen, lean, fíjense si tiene sentido esa propuesta. Si les parece que no, sepan que hay alternativas, que esta conclusión también la sacamos otros en su momento, y por eso seguimos adelante con esta alternativa. No nos interesa a nosotros hacer fortunas, nos interesa luchar contra el monopolio de la emisión de moneda, que es tan destructivo, y no solamente económicamente, ¿sí?, culturalmente. O sea, el monopolio de la emisión de moneda es la fuente principal del poder estatal, sobre todo del Estado moderno, pero no solamente. Entonces es algo serio. Nosotros le damos mucha importancia a esto, independientemente del precio que pueda tener la moneda en determinado momento. Aunque si estamos en lo cierto, creo que a la larga lo que vamos a ver es una transferencia de riqueza como no se ha visto jamás en la historia. Creo que lo estamos viendo ya, es un proceso que está en curso. Es muy bien en darle importancia, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que tiene unas consecuencias sociales y culturales, no solo económicas, sociales y culturales son enormes.
tanto en casos extremos como podemos hablar de los procesos de hiperinflación, pero también en general en procesos cotidianos como la financiación del estado de bienestar y determinadas políticas públicas. Muchas veces se utiliza precisamente el monopolio de la moneda para promover todos esos procesos de gasto. Y la existencia de dinero privado es un arma fundamental para reducir de una manera realmente efectiva el poder del Estado. O sea que yo os felicito por ese, bueno, primero por todo vuestro conocimiento sobre estas cosas, que se nota que es profundo y apasionado, pero además por la dedicación y por la importancia que le dais. Sí, sí, perdón, sí. No, di, Marcelo, di. No, digo que una vez cuando habla de estas cosas, si el otro no está muy interesado por ahí, suena medio chiflado, ¿no? Pero creo que realmente esta tecnología nos permite algo que nunca antes había sido posible, que es huir del ciclo de las civilizaciones, este ciclo, digamos, en el que parece que estamos atrapados, ¿no? La gente que piensa en estas cuestiones, los pensadores que estudiaron el ciclo de las civilizaciones, por lo general ven al Estado como un conjunto de instituciones que está sometido a las mismas fuerzas, ¿sí? Algunos hacen énfasis en lo biológico, otros en lo cultural, qué sé yo, pero me parece que no hay gente concentrada en esto puntualmente. O sea, de qué manera el Estado es el driver de esa decadencia. Y decadencia es algo que, por definición, es algo malo. O sea, si hablamos de decadencia, no importa cuál es tu interpretación, pero vale la pena investigar esto, y creo que si damos, no digo que esta sea la solución, pero digo, es una solución que nunca antes habíamos tenido. Si volver a los metales preciosos es volver a poner en manos del Estado el potencial de recuperar el monopolio. Y de esta manera, sí, desde el Estado ven que, eventualmente, ¿no?, que la competencia de las cripto es algo contra lo que ellos no pueden, ¿sí? Es decir, si empiezan a sospechar que el monopolio no va a poder mantenerse, o por lo menos que van a quedar como una criatura inofensiva, ¿sí?, no va a poder crecer más, van a empezar a ellos a adoptarlo. Van a empezar a ellos a adoptar las cripto más útiles, y ese es el punto de no retorno, porque eventualmente nosotros lo que no nos interesa si ellos hacen fortunas con las cripto, lo que nos interesa es que pierdan la capacidad de emitir la moneda, de robarnos a todos de esa manera, y sin enfrentar consecuencias. Entonces, ¿cuánto les va a durar esa fortuna si ellos invierten fuerte para huir del Titanic, que ellos mismos generaron? Quizás una generación, como mucho, porque el parásito, digamos, lo que hace es consumir recursos sin dar nada a cambio. Eso es lo que esta gente está acostumbrada a hacer, y si saltan va a ser para salvarse ellos, pero el sistema creo que no va a colapsar, o va a quedar como, digamos, algo fácilmente controlable, no desde adentro como esperaban los antiguos liberales o incluso algunos libertarios, sino que va a quedar pequeñito, porque no le va a quedar más remedio, la competencia va a venir de afuera, ¿sí? No es que vamos a tratar de convertirlo en otra cosa al Estado, sabemos que la naturaleza del Estado es lo que es, siempre va a estar intentando avanzar. Entonces, esta es la gran oportunidad, y con Ian siempre decimos, qué cosa que tenemos este instrumento, y tan poca gente dentro de los libertarios, digamos, toman conciencia de la importancia y se meten en el tema. Y no solo se meten, digamos, en la teoría, sino a utilizarlo. Es nuestro momento, es nuestra oportunidad, o sea, es un momento extraordinario en la historia, realmente, nunca antes había sido posible. Yo quiero que la gente entienda esto. No sé si sí, es que la posibilidad que nos dan del Bitcoin original, Bitcoin Cash, las criptomonedas, es la secesión, digamos, monetaria del Estado. No importa dónde vivas, no importa de dónde seas. Vos podés estar haciendo, si usás una criptomoneda como medio de pago diario, y promovés la adopción y, digamos, tenés un estilo de vida en el que intentás, digamos, separarte de la moneda estatal. Esto, lo que decías recién, me
recuerda algo que en alguna oportunidad yo pensaba, que es, tenemos esta herramienta y no la usamos lo suficiente, ¿no? Este es el reclamo. Por primera vez en la historia, estamos un paso adelante que el Estado. Exacto. Y hay libertarios dudando. Y lo dudan, y se quedan debatiendo cuestiones que ya son irrelevantes. O sea, ya está, ya pasamos la prueba del tiempo. O sea, hace 10 años que lo estamos usando. No me digas que esto no puede ser porque lo tenés delante de tus narices. Por un lado eso. Por otro lado, del otro lado, en la otra vereda, no dudan. Cuando tienen un instrumento, lo usan, lo exprimen y, si es necesario, se llevan por delante a quien tengan que llevarse por delante. Sabemos, qué sé yo, por dar un ejemplo extremo, los comunistas, en ningún momento ellos dijeron, che, esto será, es decir, no muchos se detuvieron, si se hubieran detenido demasiado la teoría, por ahí no hacían nada y estaríamos mucho mejor, pero digamos, llevaron a cabo y se comprometieron con sus ideas, aunque eran ideas espantosas, se comprometieron y lograron el mundo para peor. ¿Por qué no lo hacemos nosotros para mejor? Dale, genial. Sí, yo creo que sobre todo dentro del ambiente libertario es una oportunidad de oro. Es una oportunidad única en la que por primera vez en la historia estamos un paso adelante del Estado. Y tenemos que aprovecharlo. Y lo tenemos que aprovechar ya. Y es casi no como... darle mucho tiempo. Claro, hay como que... Es casi como un deber, se podría decir. O sea, para ser consistente con tu pensamiento, trasladarlo a la realidad. Que no quede en un libertarianismo de café, sino que pase a ser un paso más. O sea, trasladarlo a la realidad, a que cambie la realidad. Sí, es un poco que es un refugio, ¿no? El tipo que dice, volvamos al patrón oro, volvamos a los mosquetes. En definitiva, el tipo está cómodo porque sabe que eso nunca va a pasar, o que si pasa no va a servir para nada. Claro, totalmente. Bueno, desde luego muchísimos temas interesantes y los que quedarían por hablar, ¿no? Porque, bueno, aunque a mí vuestro discurso me parece muy convincente, después vendría, como decís, el momento de ponerlo en práctica y ahí surgen otra vez un montón de preguntas, es decir, pues desde por dónde empiezo, a qué criptomonedas accedo, cómo puedo realmente utilizarlo en mi día a día como método de intercambio e ir pues progresivamente deshaciéndome del dinero fiat, que decir, creo que son otras muchas dudas, o qué redes son confiables, de muchas se ponen de moda, como ahora pues Ethereum. Entonces yo creo que nos podríamos comprometer a hacer una segunda sesión para seguir hablando de todos estos temas y dar respuestas ahora pues eso, a cómo sería un poco más la puesta en práctica de todas estas ideas, que desde luego, bueno, a mí me queda claro y yo estoy convencida de que sí son una herramienta útil y que todas las herramientas útiles que tengamos para hacer más pequeñito el Estado y combatir contra él, pues debemos usarlas, por supuesto. No sé qué piensas tú, Dani, pero estoy segura que estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo y sobre todo eso, si se puede experimentar con formas de reducir el poder y la depredación estatal, evidentemente hay que aprovecharlas. O sea que hay que aprovechar también el conocimiento de los que saben más de estas cosas y intentar aplicarlo después en la vida diaria, en la medida en que uno pueda. Así que nada, Marcelo y Ian, daros las gracias, bueno, muchísimas por haber venido y os esperamos esta segunda vuelta para, además de después de esta introducción teórica estupenda a las criptomonedas, pues que nos ayudéis un poquito también a nosotros y a todos los que tengan el placer de escucharnos a poder aplicarlo un poco en la práctica. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas Será hasta la próxima entonces. Pues eso, sí, os esperamos muy prontito y para cerrar, como siempre, daros las gracias a todos los que nos habéis seguido hasta ahora y nos habéis acompañado en este nuevo capítulo de Conservando la Cabeza. Os recordamos, como siempre, que nos ayuda mucho que compartáis el vídeo, que le deis a me gusta, nos dejéis vuestros comentarios y apreciaciones y sobre este tema más, porque como bien decíamos al principio, es un tema aún conflictivo entre estos círculos, ¿no? Y que da mucho debate y mucho que hablar. Así que esperamos vuestras opiniones también y os esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.